no digo un campo porque los bocanos se pondrían bravos conmigo. Y yo soy el primero que me pondría bravo Cuando le llaman campo. a la ciudad, a un ambiente urbano. Entonces, a los 6 años, yo vivía no lejos de una clínica. Y de repente, una vez voy caminando por la calle cercana a mi casa y a la clínica, y veo que sale un perro corriendo. Digo, mire qué raro. Entonces veo que lleva algo en la boca. Y el perro siguió. Llegó un momento en el cual se tumbó y me dio tiempo para acercarme a el perro, que definitivamente me pareció tan extraño, y vi que tenía un feto en las fauces, en la boca. Me marcó tanto eso que yo dije, caramba, ¿qué es esto? Y después he venido con el tiempo madurando toda esa escena, y sobre todo a nivel intelectual, comprendiendo lo que significa ese hecho, que quizás fue fortuito, no puede decir que haya sido provocado, pero aquí... Pero chocante. Chocante. Y aquí, preocupante. y aquí en nuestro país, la provocación del aborto es, o sea, es pan nuestro de cada día, a pesar de que está prohibido. El artículo 317 del Código Penal prohíbe taxativamente el aborto, y además lo persigue el aborto, a quienes producen el aborto. Entonces, después yo tuve 11 años fuera de aquí del país, estudiando, y a mi regreso, en cierto sentido me empujaron a través de intervenciones a manifestarme a favor de la vida y contra el aborto. Y yo creo que desde que yo regresé, que fue en el año 1975, he estado permanentemente trabajando en eso, es decir, luchando para que la vida se respete, y para que el aborto naturalmente se considere como el asesinato, como el feminicidio, como cualquier otro infanticidio, cualquier tipo de crimen que está contemplado en el Código Penal. El Código Penal, que definitivamente es la orientación con respecto a lo que el Estado dominicano debe de una u otra forma reconocer como bueno y válido, o como negativo. A reconocerlo como negativo lo persigue. Todos los crímenes, delitos, etcétera, infracciones también. Entonces, he venido trabajando en esto. En los últimos años, primero con la Ley General de Salud que se estaba debatiendo en los años 90, tuvimos una fuerte participación, porque ya ahí se empezó a introducir el tema del aborto con la finalidad de que se introdujera también en nuestra legislación en forma de despenalización. Bueno, la historia sería larga, pero en el año 2010 la nueva Constitución de la República, ya tiene de 2010 hasta ahora, ya tiene 9 años, ¿verdad? Parece que fue ayer. Estableció, y eso parece que los legisladores no se dieron cuenta, porque realmente ha servido muchísimo para la defensa de la vida. En el artículo 37 de la Constitución se establece entonces efectivamente que la vida es inviolable desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, naturalmente, ¿verdad? Que la tortura y el aborto es una forma de tortura. Yo no sé si ustedes han visto, seguro que lo han visto, una escena de aborto, de cómo se produce el aborto. Sí, claro. Algo tétrico, algo realmente digno de los tiempos de los nazis. Y peor todavía, porque en definitiva el aborto se está produciendo a millonadas en todo el mundo. La crueldad de los nazis no fue tan amplia, ¿verdad? No es que estoy justificando esta crueldad, pero lo que quiero decir es que hoy en día, es una forma que parece sutil y que nadie condena, al contrario, muchos están a favor, se está produciendo entonces el aborto. Entonces, lo peor del caso es que el Estado dominicano, representado por el gobierno dominicano se ha alineado en ese sentido. Hay una petición de parte suya al presidente de la República en donde usted le solicita Ya yo me he desgañitado encarecidamente
que le dé hacia atrás a las causales. A las causales a las tres que él causales. aprobó. Que él no solamente aprobó, sino que él, precisamente para que se introdujera el aborto, el Código Penal lo observó y lo mandó para atrás por 2 ocasiones. Lo mismo hizo también el presidente Leonel Fernández, pero el presidente Leonel Fernández fue mucho más como Sutil. Porque él colocó el tema del aborto, no dijo ni que él estaba a favor ni que estaba en contra, colocó varios temas que en cierto sentido estaban en discusión con respecto al Código Penal que se está discutiendo desde hace más de 20 años en el país. Entonces, al menos no fue directamente al grano, no sabemos lo que piensa porque no lo ha dicho todavía tampoco el Leonel Fernández, pero Danilo Medina se ha puesto en la fila de quienes defienden el aborto en una forma entrañable, visceral, hasta cierto punto, ¿verdad? Y por eso entonces ha observado 2 veces el Código Penal, aprobado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Una de las veces, tenemos una imagen de como mira, es un bisturí. ¿Qué Esto pasa? es para descuartizar a la criatura que está. Oye, pero tenemos unos técnicos aquí, unos tremendos. Pacheco está haciendo un excelente Pacheco trabajo en la bueno, dirección de este canal. O si no le echan sal. En el aire a Pacheco, nuestro director. Oye, en estos momentos. Yo quisiera después tener esta. Y Alexis en las cámaras, que también hace un excelente trabajo. Me supongo que están grabando también esto. Sí, claro. Eso sale en vivo. Si no fuera por el tema, lo disparate que yo estoy diciendo, ¿verdad? No si no fuera por el tema tan para importante. Nada. La cuestión fue que en 2014, por ejemplo, el señor presidente de la República observó el código. Y el código entonces volvió a la Cámara de Diputados, que había sido la última Cámara que había conocido del mismo. En una componenda muy lastimosa realmente, la gente todavía no ha calibrado esa componenda entre el actual alcalde de Santiago, que era el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, sometieron de una forma fraudulenta las observaciones del presidente de la República para que fuese aprobado el aborto. ¿Por qué fraudulenta? Porque la Constitución de la República es bien clara cuando en el artículo 102 establece que cualquier tipo de, digamos, observación que hace el presidente de la República tiene que ser conocido por la Cámara de la cual procedió esa pieza legal y que después tiene que pasar naturalmente a la otra Cámara. En este caso debía haber pasado al Senado de la República. Se conoció, se mandó, se promulgó como si nada hubiera pasado y hubo que recurrir al Tribunal Constitucional para que entonces el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre el artículo 102 de la Constitución que establece ese protocolo y el artículo 37, que es el que establece la inviolabilidad de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Así es. El Tribunal Constitucional, entonces, ¿qué hizo? Se pronunció después de un año, se lo aguantó la cosa hasta que más pudo, y hasta después de un año, si Ray Guevara me ve, me mata, tú, oye, y es amigo mío. Pero fue así. Entonces, cuando prácticamente ya había transcurrido un año, el Tribunal Constitucional efectivamente tiró atrás todo el Código Penal, cuando lo que se estaba pidiendo era que se declarara sobre el artículo 107 al 110 del Código Penal, que eran los que se referían al aborto. No habló, claro, dijo que había sido una violación al artículo 112 de la Constitución, pero se quedó callado, totalmente callado con respecto al artículo 37, que era realmente el que interesaba, porque si el Tribunal Constitucional se pronunciaba sobre el artículo 37, ahí no había más nada que hacer.
a pesar de que la Constitución está sumamente clara, ahí no hay nada que interpretar. Algunos quieren interpretarla todavía. Bueno, para no ser largo en este relato, no en este cuento, porque esto es una realidad, sí, ¿verdad? Claro. En definitiva, todavía no se ha conocido el Código Penal o el nuevo proyecto que se presentó, que es el mismo de siempre, pero sin el tema del aborto, para dar pie a que a nivel jurídico de nuestro país haya una pieza aprobada, promulgada, que pudiera servir de base para todo el ordenamiento, digamos, penal de la República Dominicana. O sea que definitivamente estamos en ese momento. ¿Cuál es la posición nuestra? Mía personal y de muchísima gente también. Primero, no existe aborto terapéutico. No existe el aborto terapéutico porque la terapia... Las causales no existen para ustedes. O sea, la primera causal no existe absolutamente. No, si le decimos así, entonces estamos fallando. Oye, si me permiten, si hay un poquito de tiempo todavía. Sí, claro, claro. Pues, adelante. Primero, no existe aborto terapéutico. Porque el aborto terapéutico significa que es el médico, el especialista, interviene para ¿qué? Para curar, no para matar. Entonces, de ninguna manera, el matar a una criatura que es una criatura, puede ser algo terapéutico, sino que es simplemente un asesinato. ¿Por qué? Porque en caso de conflicto de que la mujer tenga problemas en su embarazo, lo que hay que tratar es de salvar las dos vidas. Miren qué imagen también. Salvar las dos vidas. Claro, el muñequito es artificial, ¿verdad que sí? Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Es un nacimiento, parece, ¿verdad? El salvar las dos vidas. Es decir, tú tienes que salvar la vida de la mujer, esforzarte como médico profesional de la medicina y salvar la vida de la criatura, que es una criatura humana. Desde el momento de la concepción ya hay una criatura ahí, y eso no lo digo yo, lo dice la ciencia actual, que ha progresado muchísimo y que ha reconocido que desde que hay unión del espermatozoide y el óvulo, ya hay una nueva vida, incluso con unas informaciones de tipo genética totalmente diferente a la que tiene de luz a la madre. Entonces, ¿la segunda causal cuál sería? La segunda causal se refiere a lo que es la violación y el incesto. Es decir, una mujer que es violada y fruto de esa violación, lo cual no es tan frecuente, pero quien quiera... Pero sucede, hay muchos casos. Sucede, sí. Pero la excepción no hace la ley. O sea, la ley está para la generalidad. Entonces, ¿qué sucede? Que la violación